Bendiciones, preparándonos una vez más para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, siendo ministrados, para seguir creciendo, como dice la palabra, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuánto necesitamos en su momento aprender de la palabra del Señor? Estoy convencido que aquel que lee la palabra del Señor cada día aprende, se edifica y en el caso personal se asombra por todo lo que el Señor declara a través de la palabra. Todos los sucesos a lo largo de la historia, desde el principio de la creación hasta nuestros tiempos, lo maravilloso que Dios nos hace conocer y nos hace ver. Siempre que leo la palabra del Señor, me sorprende sobre los hechos sobrenaturales. Lo que en su momento se creía o se piensa como blasfemia, lo tomo de esta manera, como un cuento, como una anécdota, como una historia, cuando en verdad es que son hechos reales. Son obras maravillosas que Dios ha creado a lo largo de la historia, con hombres que le creyeron, hombres que en su momento estuvieron dispuestos a ponerse en la brecha y conocer a ese Dios de la gloria. Uno de los mayores ejemplos que tenemos en la palabra del Señor es el mismo Moisés. Aquel que al estar un tiempo, 40 días en el desierto, ahora como un pastor de ovejas, tiene un encuentro con Dios. Y al momento que tiene ese encuentro con Dios y que ve que la zarza no se quema, dice la palabra que él va a ver qué es lo que está pasando. Y cuando él se acerca, el Señor le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Luego le dice: te enviaré, escuchado, dice, el clamor de mi pueblo, y te enviaré. Me imagino en ese momento la sorpresa de Moisés al tener ese encuentro con Dios y el ser designado para ser el libertador. Pero en todo el proceso, nunca el Señor dejó solo a Moisés. En todo momento estuvo con él respaldándole. Y vemos a lo largo de la vida, de la historia de Moisés en sí, que él en todo momento es testigo de esos hechos sobrenaturales. Por ejemplo, entre las tantas cosas que Dios le muestra a Moisés, tenemos la primera en Éxodo capítulo 16, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabía qué era. Y entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová les da para comer. Qué interesante. El pueblo sale y por la misma dureza de su corazón está durante 40 años en el desierto, pero llega el momento en que tienen hambre y dice: bueno, lo que trajimos, lo que sacamos, por decirlo, de Egipto, se nos terminó. ¿Y ahora qué vamos a comer? Y comienza la protesta como esos 40 años. No sé qué vamos a comer, nos vamos a morir de hambre, mejor nos hubiésemos quedado ahí. Y entonces Dios hace esta obra sobrenatural, este milagro. Nuevamente, dice: cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan de Jehová que les da para comer. Literalmente les cae el pan del cielo, el maná. El versículo 35 de Éxodo 16, 35 dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Sobrenaturalmente, mira esto. Otro de los ejemplos, Números 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Vuelve el punto otra vez de la protesta del pueblo: no tenemos agua, nos vamos a morir de hambre. ¿Y sabes qué le dice el Señor a Moisés? Háblale a la peña, y la peña va a derramar agua. Y como dice la palabra en este momento, Moisés golpea la peña y sale muchas aguas, agua de la roca.
Mira qué interesante, cada día el hecho de Moisés caminar con Dios y ser testigo de los milagros y de los prodigios, de las obras sobrenaturales que obraba Dios a través de él o estando él. Otro de los ejemplos, Éxodo 14, 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué pasa en este proceso? Mira, Moisés se encuentra en ese lugar. Frente de él el mar, detrás vienen los enemigos a destruirles, y él en medio de un pueblo que protesta por todas las cosas. Cuando va él a clamar, el Señor le dice: ¿por qué me pides a mí? Dile al pueblo que marche. Y le dice: levanta tu vara y divide el mar. Hubiese sido precioso estar en ese momento. No podemos imaginar ciertamente ese momento maravilloso cuando Moisés, dice la palabra del Señor, extiende su mano sobre el mar. Y el mar se abre. Mira esto, se parte a la mitad y se pone como una pared, puedo decirlo de esa manera, pared de un lado y de otro. Entonces dice: y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Siempre me parece impactante, porque hay un momento en que cuando se contempla, en este caso contempla Moisés los milagros, el pueblo está en medio de milagros y de hechos sobrenaturales, están pasando en medio del mar, la sorpresa de ver el mar dividido, ¿sí? Y ellos pasan en seco, en medio del mar. ¿Qué impacto habrá tenido ciertamente en el corazón del pueblo de Israel? Porque este es uno de los tantos milagros, nuevamente, de los hechos sobrenaturales que Dios, sí, hizo durante 40 años para este pueblo. Pero aún en su momento el pueblo no se convirtió. Siguieron todo el tiempo protestando, dudando. Pero qué maravilloso es saber, a mí en lo particular me hubiese gustado estar contemplando estos hechos maravillosos, como el agua en su momento dice: teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y entonces el pueblo pasó en seco. ¿Y qué pasó cuando los enemigos quisieron pasar también? El agua volvió, o el mar volvió a su estado normal, y todos fueron ahogados. Mira, es maravilloso que volvamos al punto de que en este tiempo de Moisés cae comida del cielo, sale agua de la roca, el mar se abre. Y me pregunto esto, ¿realmente lo creemos los cristianos? ¿Realmente estamos seguros que todo lo que la palabra del Señor dice, como dice la palabra, es viva y eficaz, es verdad, es cierto, sucedió y puede suceder? ¿Hay algo imposible para Dios? Y Jesús lo decía: todo es posible para el que cree. Entonces, hablando de estos hechos sobrenaturales que Dios obró en el tiempo de Moisés, Deuteronomio 8:4 nos dice: su vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Mira, la ropa no se desgastó, la ropa no se envejeció, dice la palabra del Señor, y los pies tampoco se les hincharon. Bajo la voluntad de Dios, bajo el Todopoderoso, aquel que le dijo a Moisés: saca a mi pueblo y llévalo a la tierra prometida. Y sabes, es maravilloso ver nuevamente en todo ese tiempo cómo Dios ha obrado milagros, hechos sobrenaturales que en su momento no se entienden o no se creen. Mira otro de los ejemplos, Josué capítulo 6 versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Mira, el Señor le da la orden y le dice a Josué: muy bien, den vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Una vuelta durante 6 días, una vuelta cada día durante 6 días. Y el séptimo día darán 7 vueltas alrededor. Y cuando se les anuncie y se les diga, gritarán, ¿sí?, con tal fuerza, y al momento que griten, que oigan el sonido de las bocinas, ustedes gritarán y los muros se derribarán. ¿Hay algo imposible para Dios? Y es maravilloso entonces, porque dice la palabra del Señor que cuando
El pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó tan fuerte y el muro se derrumbó. Podemos imaginar los muros de esa ciudad. No era algo sencillo como en nuestros tiempos, las paredes de las casas. Eran muros realmente que podían soportar el peso de los ataques, el peso del ataque de los enemigos. No podían caerse fácilmente. Pero Dios le dice solamente con que ustedes griten, ¿sí? Y el gritar con convicción que Dios iba a derribar los muros, y los muros se derribaron. Oh, qué tremendo, en verdad. Y leí hace unos días que se nos compartía una palabra también que me dejó siempre y me deja siempre sorprendido y admirado, que fortalece mi fe a creer por lo sobrenatural, por lo increíble, por aquello que en su momento parece imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Josué capítulo 10 versículo 12, mira el pasaje maravilloso que nos lo compartían hace unos días. Josué 10, 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Mira qué maravillosa palabra, y es sorprendente. Mira la autoridad que Dios le da a Josué. ¿Qué le dice Josué? Sol, detente. Mira esto. Y luna, detente también. Y dice la palabra del Señor que el sol se detuvo y se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Realmente podemos creer la obra maravillosa que Dios ha hecho durante toda la creación y en todo el tiempo? Mira lo que dice a la voz del siervo del Señor. Él le ordena al sol detenerse y le ordena a la luna detenerse. Y esto sucede, como dice la palabra, casi un día entero. Y dice la palabra, Josué 10, 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Hay algo imposible para Dios? Y volvemos al punto, todo es posible para el que cree. Sabes que están aconteciendo milagros en todo tiempo, porque Jehová no se cansa de hacer milagros. Jehová no se cansa de hacer prodigios en toda la tierra. Basta con aquel que cree, que realmente cree y declara la palabra en el nombre de Jesús, para que los milagros sean evidentes. Pero a veces viene el contraste, o siempre viene el contraste de las condiciones actuales en las que estamos viviendo. Momentos difíciles, guerras, ¿sí? Dice la palabra, rumores de guerras. Tantos conflictos, pandemias y tantas cosas que en su momento se dice, es tan difícil creer a Dios por los milagros. ¿Sabes? Precisamente Dios, el deseo de Dios es que creamos para ver esos milagros que esperamos, porque no hay nada imposible para Él. Y dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No se cansa de hacer milagros y prodigios. Y vemos en este ejemplo, mira, un día a la orden de Josué, como dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Mira qué maravilloso. Otro ejemplo, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados. Es el proceso normal del sol. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Y entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz 10 grados atrás. El punto en esta tarde y siempre es: ¿creemos realmente la palabra del Señor? ¿Creemos realmente que para Dios no hay nada imposible? Que Él escucha nuestra voz y Él responde. Mira, todo es posible para el que cree, dice la palabra. Y podemos volver a este punto y tocar estos puntos nuevamente. Todo lo que
Moisés pudo ver y pudo ser parte de esas bendiciones y de esos hechos sobrenaturales. Cae comida del cielo, sale agua de la roca, el mar se abre, los muros caen. Recordemos las plagas. Cuando ordena Moisés y vienen las plagas, el agua se convierte en sangre, las plagas de moscas. Mira qué maravilloso es saber y en verdad llegar a ese tiempo de conocer que para Dios no hay nada imposible. Es saber que tiene propósitos y para el que cree todo le es posible. A veces son conflictos o problemas o pruebas que solo necesitan que el que esté pasando esos procesos le crea al Señor, crea en su palabra. Escrito está. Mira, es la expresión de aquel que cree. Y volvemos a ese punto. Mira el ejemplo maravilloso que nos daba la palabra a través de Josué, que él le ordena al sol pararse y a la luna pararse hasta que se cumpla el propósito. Y como el mismo Dios lo dice, mira esto, Josué 18. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. No debemos de olvidar jamás que nunca estamos solos, que en todo proceso Jehová está con nosotros y que espera, sí, que a través de nuestra boca salga la expresión de fe, pero una fe que está convencida de que para Dios no hay nada imposible y que tiene propósitos en verdad. Mira qué maravilloso. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento. Esas obras maravillosas, hechos sobrenaturales, como he hablado el día de hoy, o hablo el día de hoy, a través de Jesús. Mira, me impacta siempre lo que le he llamado, lo que he concebido como el principio del ministerio de Jesús, Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y comienza ese proceso de bendición, y Dios obrando a través de su Hijo en esta tierra. Y mira lo que pasa, esos hechos sobrenaturales. Para comenzar, libera a un endemoniado. Recordamos del Gadareno, un hombre que nadie podía controlar. Lo ataban aún con cadenas y las rompía. Sin embargo, Dios va y se acerca a él y lo liberta de esa legión de demonios. La gente se sorprendía, como en los hechos anteriores. En ese momento la gente se sorprendía de los milagros que había visto. La gente había conocido al Gadareno. ¿Cuánto tiempo le conocían estando en esas condiciones? Sin embargo, va y Jesús le ordena al demonio que se aparte de él. Otro de los ejemplos, sana a un leproso. El leproso se acerca a él y le dice, si quieres puedes limpiarme. Y él le dice, si quiero. Sé limpio. Y al instante, mira qué maravilloso. Pero en verdad no creemos. Creemos realmente que para Dios no hay nada imposible, que Él puede obrar en cualquier momento, que todo es posible para el que cree. Mira esto, volvemos al punto del leproso. Después de esto, recordemos a aquel hombre junto a la fuente, 38 años enfermo. Y él le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dice, mira, no tengo quien me ayude, he intentado. Y él le dice Jesús, ¿quieres ser sano? Pues levanta tu lecho y anda. 38 años. Y este hombre, te digo algo, jamás dejó de creer en Jesús. Porque vio un milagro. Porque vio cómo era el objeto de un milagro. Nosotros estamos recibiendo este testimonio en nuestros tiempos. El hombre, nuevamente, que 38 años había sido enfermo. Una mujer que toca el borde del manto y es sanada. Impresionante la fe de esta mujer. Ella dice, no necesito que me hable o que me diga o que ore por mí. Solo sé que por el poder que Dios ha obrado en él, si solamente toco el borde de su manto, seré sana. Y lo hace de esta manera. No se queda con el si hubiera o será posible. Mira, necesitamos en todo tiempo, sobre todo como cristianos, tomarnos ese tiempo para estudiar la palabra del Señor y ver esos hechos maravillosos que Dios ha obrado a lo largo de los tiempos. Y sabes, Él no cambia. Los milagros no se han terminado para el que cree. Lo vivimos todo el tiempo. Y qué maravilloso ser parte de esto. Como vuelvo a este punto, la mujer que toca el borde del manto y es sanada, 12 años, dice una versión, 12 años de estar enferma de flujo de sangre. Ya había gastado todo lo que tenía y no había podido encontrar la respuesta y la sanidad.
Y entonces dice, si solo toco el borde del manto, mira la fe de esta mujer. Porque, mira, todo parte, realmente debemos de creer, y la Biblia lo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si no tenemos fe no podemos creer lo que leemos en la palabra del Señor. Y en su momento volvemos a ese punto, podría decirse como mencionan, de una manera blasfema, solamente son historias, solamente son cuentos de la Biblia, son anécdotas. Mira esto. Volvemos a ese punto de la mujer con 12 años de flujo de sangre. Dice, si solamente toco el borde de su manto. Yo lo concibo, que no fue fácil pasar en medio de la gente, porque la gente se arremolinaba alrededor de Jesús, porque veían en él los milagros y los prodigios. Y esta mujer tuvo que abrirse paso. Su fe le hizo abrirse paso para llegar a donde estaba el milagro. En su momento creemos que solamente basta con esperar que todo caiga del cielo. Mira, la palabra del Señor lo dice de las aves, que Dios las alimenta, no trabajan, pero Dios las alimenta. Pero sabes, tienen que salir a buscar ese alimento y lo encuentran porque Dios ha dispuesto. Entonces volvemos al punto de esta mujer, una mujer que creyó que su enfermedad iba a desaparecer o a ser quitada si solamente tocaba el borde del manto de Jesús, y fue y lo hizo. Mira, la palabra del Señor, la Biblia, debe de motivarnos cada día a creer en lo sobrenatural, a creer en las promesas de Dios, a creer en los milagros y prodigios que no se han acabado ni se acabarán jamás. Estamos en tiempos cruciales, lo digo, lo he dicho repetidas veces. Estamos en medio de tiempos cruciales, pero estamos creyendo por un derramamiento de la presencia del Señor para comenzar en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, y ver la gloria de Dios magnificada. Todo es posible para el que cree, y el Señor lo muestra a través de su palabra, y en este caso hablando de Jesús. Otra de las obras sobrenaturales, resucitar a Lázaro. Recordemos ese momento maravilloso cuando él llega, sale la hermana, le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ya le dice, vas a verlo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer, mira, es la pausa, o es en sí el punto clave de siempre, creer. Al que cree todo le es posible, dice la palabra del Señor. Y volvemos a este punto. Va y le dice la hermana, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y sabes qué hace? Él se para en la puerta de la entrada, allí donde está el sepulcro, y le ordena, Lázaro, ven fuera. ¿Qué habrán pensado los demás? O en los otros casos, de la niña que está muerta, y dice, no, ya no la molesten, ya se murió. Y él dice, no, solo duerme. ¿Sabes? Algunos se burlaban, o se burlaron de él. Este no sabe lo que es una persona muerta, está muerta. Va él y le habla a la niña, y la niña se levanta. Mira qué maravilloso es realmente el hecho de saber que la palabra del Señor siempre nos muestra la obra maravillosa de Dios, su amor, su misericordia y los milagros y prodigios que nunca se van a acabar. Ahora mira esto, otro de los ejemplos, y vamos a este punto, hablando de Jesús, Lucas capítulo 8 versículo 23 en adelante. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Mira qué maravilloso en ese momento cuando se desencadena esa tormenta. Y Jesús está en la barca, pero está durmiendo. Y al momento que se desata la tormenta, todos se asustan, creen que van a perecer. Y van a despertarle, y como dice la palabra, mira esto, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? El Hijo de Dios, el Hijo de la promesa, el que vino a modelarnos el amor de Dios, el que vino a modelarnos la dependencia y la obediencia a Dios para ver esas obras maravillosas que Dios puede hacer todos los días. Mira la pregunta, ¿dónde está su fe?
Cuando vienen los conflictos, cuando estamos en medio de problemas, ¿dónde realmente está nuestra fe? ¿Creemos que para Dios no hay nada imposible? Mira, porque cuántas veces en su momento dice, yo pedí de esta manera y Dios no lo concedió, porque sabes, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Aleluya, mira esto, ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le mandan y le obedecen? Otro de los ejemplos, Mateo 17, del 14 en adelante. Y cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Recordemos que Jesús les dio autoridad para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos. Y que en su momento los envía de dos en dos y regresan gozosos, porque decían hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Pero llega este momento que este hombre le lleva a este joven, a quienes pudieron liberar, pero no lo hicieron. Y este hombre, mira, el padre de este hombre está desesperado. Y dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es un lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo van a reconocer que para Dios no hay nada imposible? ¿Hasta cuándo van a reconocer que no están en esta tierra por casualidad? Que no se hicieron discípulos por casualidad. Y yo lo digo en estos tiempos, que no nos hicimos cristianos, o que Dios no nos llamó al ministerio, que Dios no nos permitió ser hijos de Dios para nada, para seguir igual o peor. Mira, estoy convencido siempre de la palabra que el Señor le daba a Jeremías. Desde que te puse en el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo dice el Señor desde que puso a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre, no solo a los cristianos, sino a todos los seres humanos en general. Desde que Dios los puso en el vientre de su madre, porque vuelvo al punto siempre, no somos un accidente, no somos un descuido, no somos una casualidad. Fuimos concebidos y engendrados por la voluntad de Dios. Y vuelve a este punto, mira esto. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Qué les dice en sí? ¿Realmente creen que pueden hacerlo? ¿Pueden hacer toda obra que Dios ha dispuesto que hagan? Me han visto hacer milagros. Me han visto sanar a los enfermos, resucitar muertos, dar vista a los ciegos, liberar de demonios. Y les he dado la autoridad para hacerlo. ¿Hasta cuándo van a aprender o van a creer que lo pueden hacer? Mira qué maravilloso. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud en todo tiempo y sobre todo en este tiempo tan difícil o nuestro tiempo? Realmente creer que para Dios no hay nada imposible. Creer que los milagros no se han terminado. Creer que la mano de Dios no se ha cortado, que puede sanarte de cualquier enfermedad, que puede proveer cualquier necesidad, que puede mostrarte su gloria en cualquier momento si crees. Porque al que cree, vuelvo al punto, al que cree todo le es posible. Y les dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar? Nos lo dirá en su momento, ¿hasta cuándo realmente vas a creer en mi Padre? ¿Hasta cuándo realmente vamos a creer en Jehová? Que su mano no se ha cortado, dice la palabra, que su mano no se ha cansado de ayudar, que sus oídos jamás y sus ojos jamás se cierran, que están atentos a nuestras oraciones. Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por su poca fe. Entonces, cuando nos hallamos en medio de conflictos y dificultades, enfermedades, escasez y más problemas y conflictos, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Yo creo que Dios lo puede hacer. Escrito está. Cuando viene una enfermedad, cuando estamos pasando procesos de enfermedad, ¿cuál es
Nuestra fe, ¿cómo es nuestra fe? Escrito está en la palabra del Señor. Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mira, tiempo pasado, la sanidad ya está pagada, pero necesitamos creerlo. Por su poca fe, porque de cierto les digo que si tiene fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada le será imposible. Mira, me gozo siempre al hecho de saber, vuelvo al punto esencial, nada hay imposible para el Señor y nada hay imposible para el que cree. Necesitamos creer, necesitamos siempre saber que estamos en esta tierra con un propósito y que recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador para vivir en lo sobrenatural, para vivir en la gloria del Señor. Sí estamos en esta tierra, pero no pertenecemos al sistema de pecado, de dudas, de temores y conflictos, sino pertenecemos a la vida eterna, a un Dios que todo lo puede y todo es posible para el que cree. Entonces, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tienen fe, como el grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada les será imposible. Debemos de verdad tomar en este día y siempre la convicción de que es por fe, no es por obras, dice también la palabra del Señor, no es por lo mucho que hagamos o demos, sino porque realmente le creamos a Dios y que cada vez que vamos a la palabra del Señor, la escudriñamos y encontramos estos hechos maravillosos de los tantos que nos habla la palabra del Señor, el hecho de saber que en todo tiempo Dios está obrando y obrará. Y mira esto, Marcos 9:24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Si estamos pasando esos procesos de dificultad, de pruebas, de enfermedades, de escasez, de conflictos y más, ¿qué necesitamos hacer? Reconocer que realmente no hemos creído a Dios. No le conocemos realmente a Dios. ¿Cómo es Él, Jehová, el único? Para comenzar, lo hemos dicho siempre, Jehová es el único Dios. Fuera de Él no existe otro, la misma palabra del Señor lo dice. Él es todopoderoso, todo lo puede hacer, todo lo sabe. Mira esto, todo lo puede hacer, todo lo sabe y está en todo lugar. Siempre me maravillo, porque nunca realmente estamos solos. Él está con nosotros, respaldándonos, ayudándonos, animándonos. Y en su momento, teniéndonos mucha paciencia. Porque dice también la palabra del Señor que debiendo ya ser maestros. ¿Cuánto tiempo llevamos de conocer, de leer la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo tenemos ya de orar, de interceder, de clamar, de escuchar palabra de Dios? Ya deberíamos de ser maestros. Ya deberíamos de modelar el reino del Señor para su gloria, por supuesto. Entonces, mira esto. Marcos 9:24, vuelvo a este punto interesante. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, no importa el proceso que estemos pasando, creemos en Jehová el único Dios, clamamos a Él y esperamos en Él, porque sabe sucederá. Ahora bien, mira esto, una palabra maravillosa, Juan capítulo 11, versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mira qué hermana que está preocupada otra vez. Y que le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y sabes qué le dice él? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Necesitamos creer. Y creer es, la palabra del Señor lo dice, es la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos de Dios? Sobre todo cuando leemos su palabra. Cuando nos edificamos, cuando escuchamos las verdades, los milagros, las proezas y todo lo que Dios ha obrado. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Y qué esperamos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra también que si pedimos algo que vemos, realmente no es fe. Fe es creer en lo imposible. Y entonces, vuelvo a ese punto, es la fe, la certeza de lo que esperamos, estar seguros
¿A quién se lo pedimos? A Jehová. Estar seguros que para Él no hay nada imposible, que Él todo lo puede, está en todo lugar y todo lo sabe. Entonces, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, para ver estos milagros, por decirlo de esta manera, y estos prodigios, y esta obra maravillosa del Señor, ¿qué necesitamos? Creer. Y como leíamos anteriormente, ¿sí? Si nuestra fe es como un grano de mostaza, aún pequeña, podemos decirle a los conflictos, a los problemas, a las necesidades, a los pleitos y a las confusiones, fuera de aquí en el nombre de Jesús, y se irán. Maravilloso el hecho de tener testimonios de aquellos que le han creído a Dios. Y la enfermedad, cualquiera que sea, Dios la ha quitado y ellos dan testimonio. Recuerdo esas expresiones: soy un milagro. Dios quitó la enfermedad, Dios quitó el mal, Dios quitó el problema, Dios quitó, porque no hay nada imposible para Dios, pero la consigna nuevamente es creer. Mateo 19:26. Y mirándole Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios vale la pena subrayarlo. Mateo 19:26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Me llama la atención cuando en su momento se dice que esto no va a cambiar. ¿En quién estás creyendo? Es que las condiciones, de acuerdo a las estadísticas, van a empeorar. ¿En quién estamos creyendo? ¿En quién esperamos realmente? Para los hombres esto es imposible. ¿Cuántos muros se han levantado en este tiempo? ¿Cuántos? ¿Cuántas fortalezas en la mente de las personas, aún de los cristianos? Sí, Dios es Dios, pero esto no se puede. Esto no lo puede hacer. Aleluya, mira esto. Para los hombres es imposible. Los milagros, los prodigios que están obrándose en este tiempo. Mira, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Jehová no cambia. Los milagros siguen sucediendo por causa de aquellos hombres y mujeres que le han creído y le creen. Y por supuesto buscan siempre hacer lo correcto delante del Señor. Entonces, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 21:21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harán esto que la higuera, sino que si a este monte le dicen quítate y échate al mar, será hecho. ¿Sabes? Es el momento cuando pasa Jesús y tiene hambre y ve a esa higuera y no ve ningún fruto y le ordena secarse la higuera y la higuera se seca. Mira la autoridad del Hijo de Dios. La autoridad que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene. Y mira lo que les dice, porque al momento que pasan, se dan cuenta que realmente la higuera se secó como Jesús lo declaró. Mateo 21:21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo, que si tienen fe y no dudan, porque el punto es no dudar. Si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte le dicen quítate y échate al mar, será hecho. Sabes, necesitamos vivir en lo sobrenatural. Y para ver esa obra maravillosa de Dios obrando en nuestras vidas, en nuestra familia y en todo lugar. ¿Cuántas experiencias hemos pasado en su momento? Declarando la palabra del Señor, esperando esos milagros. Recuerdo una de las primeras veces, una de las noches que estábamos en casa, y mi hijo, de meses entonces, se pone con una fiebre altísima. Y mi esposa dice: ¿qué vamos a hacer? Le digo: dice la palabra, que pondré mis manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si hay algún enfermo, se le unja. Y al momento se hizo. Y mira el momento, la fiebre se fue. Ese momento maravilloso también cuando vamos a salir de casa. Y al momento que estamos en la puerta con mis niños pequeños, empieza a llover. Y mi niño dice: ya, no vamos a salir. Yo le digo: ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que puedo ordenarte. ¿Y sabe qué le dice? Lluvia, detente en el nombre de Jesús. Y sabes, la lluvia se paró. Necesitamos realmente estar convencidos que para Dios no hay nada imposible. No hay conflicto, circunstancia tan difícil que Él no pueda resolverla. Y mira lo que dice.
Si tuvieras fe y no dudas, no solo harás esto de la higuera, sino que hacia este monte le dices, quítate y échate al mar, será hecho. Marcos 16:17, mira esta palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es la consigna? Creer. Mira, me gozo en verdad con esta palabra. Aleluya. Marcos 16:17. Y estas señales, dice la palabra. Aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aun si comieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La palabra no miente. Si estamos convencidos y realmente creemos que para Dios no hay nada imposible, en el nombre del Señor podemos obrar y podemos hacer que la manifestación de Dios sea presente en todo momento. Y lo dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. ¿Realmente creemos? Nuevamente. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuál es nuevamente la consigna? Creer. Creamos en todo momento, no solo en los momentos de necesidad, sino en todo momento, para que la obra de Dios se manifieste. Recuerdo en este pasaje porque dice tomarán serpientes en las manos. Hemos leído el pasaje de Pablo. Cuando quiere echar un poco de madera o de leña al fuego, y al momento de tomar esas piezas, una serpiente se le prende de la mano y empieza a morderle. Y todos al verle esperan que caiga muerto por los efectos de la mordida. Y sabes, él toma la serpiente y la echa en el fuego y no pasa nada. Hay algo imposible para Dios. Hay algo imposible para el que cree. Ahora bien, mira esto. Juan 15:5, este pasaje es interesante para lo que estamos hablando en esta tarde. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Es una de las grandes verdades de la palabra del Señor. El que permanece en mí, dice Cristo. El que vive realmente como cristiano, no por denominación, sino aquel que vive buscando cada día imitar las acciones, la fe, la obediencia de Cristo. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Sabes qué tanto se necesita ese fruto en este tiempo? Llevar fruto. Hay tanta necesidad allá afuera, lo creas o no. Estamos preparados, estamos cumpliendo con ese llamado de ir y hacer discípulos, orar por los enfermos, ser de bendición en todo lugar. Realmente lo estamos haciendo, obrando milagros y prodigios, porque sabes, cuando vamos en el nombre de Jesús, el Padre nunca nos abandonará y obrará milagros y prodigios, no por nosotros. Yo lo digo en su momento, no soy yo. Solamente soy un medio que Dios usa para glorificarse. La honra y la gloria sea para Él siempre, pero somos testigos de los milagros que Dios está obrando en todo momento. Entonces, tener el entendido, separados de Jesús, separados de Dios, nada podemos hacer, aun cuando tengamos grandes intenciones. Salmo 29:2, mira lo que dice. Den a Jehová la gloria debida a su nombre, adoren a Jehová en la hermosura de la santidad. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Salud, sanidad y prosperidad divina, lo que la palabra del Señor nos dice a través de Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud a la par que prospera tu alma. Mira qué bendición. Entonces dice Pablo a los Corintios, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira lo que dice. Limpiémonos de toda contaminación
La incredulidad viene como consecuencia de contaminación. ¿Qué escuchamos? ¿A quién escuchamos? Hay tantos en este tiempo que se han levantado en contra de la verdad de la palabra del Señor, para contradecir, para justificar el pecado. Pero ciertamente, ¿cuál es nuestra actitud como verdaderos hijos de Dios? Pedimos perdón cuando nos equivocamos y tomamos el perdón de Dios y cambiamos de rumbo. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sabes, no hay otra manera de vivir en santidad si no es a través de la dirección de la palabra del Señor. Escuchar, leer, guardar y poner por obra la palabra del Señor nos cambia la vida. Y entonces, mira esto, podemos venir y clamar, interceder y esperar la manifestación de Dios a través, mira esto, de esos hechos sobrenaturales. ¿Cuántos hechos en este tiempo? Y sabes, mucha gente no lo cree. No es posible, no va a poder ser posible. Y sabes, lo han vivido. Han vivido esos milagros aquellos que han creído. ¿Cuántos hemos encontrado en su momento? Que dan testimonio que tenían una enfermedad terminal y Dios les sanó. Qué maravilloso es escucharles. Le creí a Dios y Dios me libertó de esta enfermedad terminal. Le creí a Dios y me levantó de este problema. Le creí a Dios y proveyó para lo que yo necesitaba. Le creí a Dios, el creer, pero sobre todas las cosas el guardar. Por eso dice la palabra del Señor también, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. ¿Qué nos impide realmente vivir esos milagros y esas obras sobrenaturales? La falta de fe, el resentimiento, la amargura. Yo lo decía, tristemente, pues lo digo de esta manera, que estamos en el tiempo donde Dios va realmente a dar a conocer quiénes le sirven y quiénes no. Quienes le servimos, aún pasando pruebas y circunstancias, vamos a estar firmes y vamos a ver la mano de Dios. Quienes están jugando, o los tibios, como dice la palabra, van a pasar muchas consecuencias. Así que es el tiempo que realmente definamos nuestra situación. O estamos con Él o estamos contra Él, porque esta es otra expresión también. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Usted cree en los milagros? Eso ya no existe. En su momento hasta alguien decía, mire, quien habla de milagros está blasfemando porque los milagros se terminaron. Yo al escucharlo decía, cada vez que me veo al espejo yo veo un milagro. Porque ya no era para vivir desde hace muchos años. Porque había decidido terminar. Y Dios me dio la oportunidad de vivir de una manera sobrenatural en este tiempo. Pero esta persona nos decía de esta manera, quien cree en los milagros está mal. Quien habla de milagros en este tiempo es un mentiroso. ¿Cuántos milagros hemos vivido y estamos viviendo y los que faltan por vivir todavía en todas las áreas de nuestras vidas, de la sociedad, del mundo? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Las promesas, la palabra, lo escrito en la palabra del Señor, en la Biblia. En su momento volvemos al punto, cuando hablamos de estos hechos sobrenaturales, solo son anécdotas, son cuentos, son mitos. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque nos confirma cada día el poder y grandeza de nuestro Padre Celestial. Que para Él no hay nada imposible y que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el mismo Jesús lo hará para que su nombre sea glorificado y seremos testimonio. ¿Cuántos testimonios hemos encontrado, escuchamos en este tiempo? Yo pasé por ese proceso. Yo viví esos momentos difíciles y Dios me sacó. Y véanme cómo vivo ahora, bendecido y prosperado. Y feliz. Mateo 19:26. Mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Nunca se nos olvide. No hay nada que Dios no pueda hacer, y sobre todo para sus hijos. Dice la palabra del Señor, que si nosotros siendo malos, cuando nuestro hijo nos pide un pan, no le damos una piedra. Cuando nos pide un pez, no le damos un escorpión. Y dice la palabra que si nosotros siendo malos, tomamos esa actitud de dar de corazón y lo mejor, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará? Mira, Él ha preparado, es por convicción también.
nuestro paso en esta tierra lleno de bendiciones y promesas y milagros y prodigios todos los días. Él preparó de esta manera para que su nombre sea glorificado. Entonces, Éxodo capítulo 15, mira una palabra maravillosa, Éxodo 15, 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Con minúscula dioses. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Trae a mi mente el momento en que el siervo del Señor, aleluya, Elías, les dice a los profetas de Baal: ofrezcamos sacrificios y el Dios que responda, ese sea Dios. Los profetas de Baal se pasan todo el día clamando, gritando, lastimándose, sajándose, como dice la palabra del Señor, y no viene respuesta alguna, porque sabes, fuera de Jehová no hay respuesta alguna, no existe otro Dios. Y mira lo que dice esta palabra maravillosa: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y mira lo que nos dice la palabra también, lo que nos dice el Padre, Jeremías 32, 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Así que si estamos pasando problemas, conflictos, pruebas, o si nos hemos equivocado y hemos pecado, es tiempo, ¿sabes?, de pedir perdón de corazón. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice la palabra, tiene una nueva oportunidad. Así que si hoy reconocemos que hemos fallado, que hemos caído, que hemos dudado, pidámosle perdón y seamos como aquel padre de familia que dice a Jesús: ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer. Ayúdame a creer que todo lo que está escrito en la palabra del Señor es verdad. Y son hechos que estuvieron, que pasaron, que están pasando y pasarán por siempre. Entonces, mira esto. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ahora bien, ¿qué se necesita también para poder vivir esos milagros y esos prodigios? Realmente ser un hijo de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que creímos en Jesús y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, tenemos ya, mira esto, la seguridad de que somos hijos de Dios, que tenemos acceso a todos los milagros y prodigios de que Él ha hablado, hablará siempre, y que podremos vivir cada día en lo sobrenatural. Termino con Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mira esta confesión de Pablo, esta confesión que hacemos los cristianos también. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucifiqué la carne, las dudas, los temores, el resentimiento, la amargura, los engaños, lascivia, codicia, avaricia, los crucifiqué. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivo de acuerdo a la palabra de Dios y creo que para Dios no hay nada imposible y que todo lo que pida creyendo lo recibiré, porque Él suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Yo creo en Él y lo confieso de esta manera. Padre, te damos gracias por esta palabra maravillosa que nos has dado, recordándonos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que todo es posible para el que cree. Perdónanos, Señor, si en su momento hemos dudado, hemos caído, Señor, en las dudas y en los temores. Fortalece nuestra fe y recuérdanos que todo lo que está escrito en tu palabra, en la Biblia, la escuchamos, la guardamos y la ponemos por obra y viviremos cada día en tu bendición, en tu provisión, en milagros y prodigios que tú obrarás para que tu nombre sea glorificado. Lo creemos y lo recibimos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén y amén. Así que si estás pasando problemas, conflictos, necesidades, cree en Jehová
el único Dios para quien no hay nada imposible. Pide con fe, creyendo, y lo vas a recibir. Bendiciones.